Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy, reciclaje navideño. Vamos a necesitar vasitos de estos de plástico. Estos en concreto son de queso fresco, pero cualquier vasito que os guste la forma os sirve. Vamos a transformarlos en unas preciosas campanas navideñas. ¿Queréis ver cómo hacerlo? Acompañadme, que empezamos. Para terminar de darle forma a la parte de arriba de nuestra campana, voy a utilizar Pórex. En este caso, una bola de 7 centímetros de diámetro y un resto de un cono que tenía guardado. Vamos a ir cortándolos a la medida, con cuidadito, sin hacernos daño. Pegamos las piezas y dejamos secar. Yo estoy utilizando adhesivo block, podéis utilizar silicona fría. En el plástico aplicamos una imprimación y dejamos secar. Bueno, a esta pieza en concreto, a las otras dos no se lo voy a hacer, pero esta tenía muchos relieves en esta zona de aquí y estoy utilizando masilla, tapa grietas. No se ha grabado el principio, no sé por qué, pero bueno, con una espátula es ir aplicando y extendiendo para eliminar los relieves y la unión que había entre el Pórex y el envase. Yo solo lo estoy haciendo en este envase, pero podéis hacerlo en los tres. Y dejamos secar. Una vez ya está seco, lijamos con una lija de grano medio. Para la decoración voy a hacerle decoupage. Yo estoy utilizando esta servilleta de acebos. Me la enviaron hace bastante tiempo desde Dipinto di Blu. No sé si todavía la tendrán en stock, pero yo os dejaré alguna parecida, el enlace en la cajita de descripción del vídeo. Pero cualquier servilleta que a vosotros os guste también os sirve. Y estoy rasgando los motivos que voy a necesitar. Lo estoy haciendo con un pincel con depósito de agua, pero humedeciendo un pincel normal en agua también lo podéis hacer. De esta manera somos más precisos a la hora de rasgar el motivo que necesitamos y creamos una pelusita alrededor que nos ayudará a que se integre mucho mejor. Y las vamos pegando con medium para decoupage. También podéis utilizar cola blanca que rebajaréis con un poquito de agua. Paso a dar color a mis tres campanas. Como el fondo de mi servilleta no es blanco blanco, es un color crema, es el primer color que voy a utilizar, el crema. Lo aplico con una esponjita a toquecitos, acercándome lo máximo al motivo. Para terminar de integrar de manera muy sutil nuestro motivo, voy a utilizar los colores que hay en él, en mi caso, rojo y verde. Una aguada de los dos colores y voy a empezar dándole sombras en alguna de las zonas. Aplico con el pincel a toquecitos y extiendo con el dedo para difuminar. Si vemos que nos pasamos demasiado, el mismo color crema rebajamos la intensidad.
Lo siguiente que voy a utilizar para decorar mis campanas es porcelana fría. Esta me la mandaron de Dipinto di Blu. Y estas estrellas que tengo hechas desde la Navidad pasada, que hice con esta pasta de modelar flexible, ayudándome de un molde de copos de nieve. Pues con la porcelana fría voy a hacer unas tiras, unas cenefas para decorar la parte baja de mi campana. Y voy a utilizar este molde de silicona. Pego las estrellas en la parte superior y dejamos secar. Mientras se me seca la porcelana fría de la parte de abajo, como los copos de nieve que he colocado ya están secos, voy a pintarlos con una pintura metalizada perlada. Y la parte de abajo también la pintaré de este mismo color. Las zonas que no he pintado con el tono perla voy a barnizarlas con un barniz en acabado satinado. Dejaré secar y ya nos quedará muy poquito. Mientras se seca el barniz voy a preparar estas argollas, estos colgadores que van a ir aquí, en la parte de arriba. Para ello voy a utilizar alambre, este plano de bisutería y este que es súper finito. Estas dos que ya tengo hechas son para las campanas más grandes y para ayudarme a hacer el círculo he utilizado el envase del pegamento en barra. Para la más pequeña, pues evidentemente la argollita tiene que ser un poco más chiquitita. Me voy a ayudar del mango de un pincel. Ya tenemos la forma hecha y ahora con el alambre chiquitito vamos a sujetar para que no se nos abra. Y cortamos el sobrante. Vamos a dejar un poquito más de 1 centímetro. Pero eso ya lo iremos viendo. A la hora de colocarlo en las campanas, si tengo que cortar un poquito más, pues lo haré en ese momento. Y ahora paso a darles color. Lo primero voy a aplicar una imprimación para que la pintura de después se agarre mucho mejor. Seca la imprimación, voy a aplicarle esta pintura acrílica en el tono plata antigua. Le aplicaré 2 capas para que cubra bien. Y vamos a terminar la decoración. Colocamos las argollitas que hemos hecho con el alambre y unos lazos.
Y ya están listas este trío de campanas. No he querido hacerles demasiada decoración porque así yo creo que ya se ven bonitas. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Le haríais algo más? Espero que os guste. Si es así, darle like al vídeo y compartirlo. Y recordar que en este tiempo de vídeos navideños vuelve a haber vídeo los martes. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!